El fraude está en todos lados. Tú, un amigo o un familiar puede caer víctima de él. Recientemente en Puerto Rico se han dado un sinnúmero de casos de fraude utilizando estos skimmers en los cajeros automáticos. Por eso tenemos a Víctor Díaz, director en seguridad, que nos va a explicar cuáles son los tipos de fraude más populares que hay ahora mismo y cuáles son los métodos que puedes utilizar para salvaguardar tu dinero y tu información. Víctor, tomando en cuenta que esto es un problema global que sucede en todas las instituciones bancarias, ¿cuáles son los tipos de fraude más populares que se están dando hoy día? Bueno, actualmente el tipo de fraude más popular es el skimmer o la clonación de tarjeta en cajeros automáticos. Cuando me hablas del skimmer, ¿de qué me estás hablando? El skimmer es este aparato que es colocado sobre el lector original del cajero automático. Es bien importante cuando un cliente se acerca a hacer una transacción al cajero automático, observar el lector. En el lector original va a notar que la luz que emite es más brillante. Sin embargo, cuando se coloca este dispositivo sobre el lector original, la luz es más opaca. Además, podría observar que a través del plástico se notan unas piezas electrónicas colocadas en el skimmer. Con esas piezas es que el defraudador roba los datos de las tarjetas de los clientes. Ok. ¿Y cuáles son otros de los aparatos ahora mismo que están usando? ¿Otros tipos de skimmers? Otro tipo de skimmer es esta placa metálica que es introducida en el lector del cajero automático. Ese se ve un poquito más difícil de detectar. Ese es mucho más difícil de detectar para el cliente, ya que va en el interior del lector. Sin embargo, Oriental ha invertido el dispositivo anti-skimmer para sus cajeros automáticos. Cuando esta tarjeta es colocada dentro del lector, el cajero automático deja de funcionar. No obstante, es bien importante que el cliente observe si el cajero está apagado, no introduzca la tarjeta en el lector, porque aún esté apagado, se puede copiar la banda magnética de su tarjeta. O sea que por lo menos en estos dos dispositivos, acá hay una luz más brillante que sale cuando no está puesto el skimmer, y o sea que va a estar más opaca cuando tiene algo bloqueándola, y está esta tarjeta que pues puede hacer que el cajero se apague. Exactamente. Cuando lo tiene puesto. Ahora, ¿cuáles son otras de las medidas de seguridad que pueden tomar las personas cuando están utilizando cajeros automáticos? Otra de las medidas de seguridad que debe tomar un cliente es cubrir el teclado del cajero automático cuando va a digitar su número secreto. ¿Qué sucede? Los defraudadores, además de colocar estos dispositivos, colocan cámaras que son casi imperceptibles para el cliente. Además, es importante que el cliente observe el teclado del cajero automático. También los defraudadores colocan teclados falsos sobre el teclado original. Una vez el cliente digita su PIN number, también ese número puede ser robado. O sea que debemos tapar, cuando estamos introduciendo nuestro PIN number, tapar el teclado y asegurarnos también de que no haya nada, porque a veces, imagino que si algo está puesto se va a mover. Exactamente. No está puesto, ajustado como estará un cajero normalmente. Eso así. Lo aconsejable es que traten de levantar el PIN pad del cajero automático, que observen bien la luz que emite el lector de banda magnética en el cajero automático. Y con este otro dispositivo es bien importante que si introducen la tarjeta y entra con dificultad, nos alerten. No entren en pánico. Recuerden, solo son unas cositas que tienen que estar bien pendientes, porque al final del día estamos hablando de su dinero y su información. A continuación, unos tips para que no caigan víctimas del fraude. Asegurarte que el cajero automático tiene el lector original. Utilizar Cardless Cash. Esta herramienta te permite retirar efectivo sin usar tu tarjeta. Es seguro y no corres el riesgo de que te la copien. También tenemos disponible la aplicación de Secure Lock, que te permite recibir alertas al instante, activar o desactivar tu tarjeta. Cuando coloques tu número secreto, cúbrelo. En ocasiones, los defraudadores ponen cámaras casi imposibles de ver. Recuerda nunca compartir tu PIN number. Verifica que el teclado no tenga otro sobrepuesto. Si notas algo extraño en el cajero automático, notifícalo al personal de la sucursal o comunícalo a servicio al cliente. En caso de que caigas víctima de fraude, recuerda mantener la calma y buscar ayuda con las autoridades pertinentes. Estamos hablando de tu información personal y tu dinero, que deben ser prioridad en tu vida. Ya lo sabes. Gracias, Víctor. Encantado.